Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anaí Méndez Vega. El tema que yo elegí fue el de feminicidio para la materia de ciudadanía y sociedad. Primero empezaré con una frase la cual me gustó mucho, que dice: las mujeres somos violadas de 100 maneras distintas, día tras día. Nos despojan de nuestra dignidad, empañan nuestro valor, se niegan, se niega nuestra personalidad desde temprana edad, de modo que podemos ser violentadas a lo largo de nuestras vidas sin que haya ninguna consecuencia. Es una frase anónima, del 2013. Primero les voy a hablar del primer libro que tuve la oportunidad de leer, el cual dice lo siguiente: el hablar de la frontera norte de México es reconocer que a partir de los años 60 los procesos de industria llegaron a la frontera, lo cual hizo que se asentaran un gran número de empresas manufactureras transnacionales llamadas maquiladoras. Asimismo, esta frontera se distingue por los hechos de violencia, una crisis de inseguridad ciudadana y a la gran violencia que se experimenta a las mujeres con el feminicidio juarense. El trabajo de las mujeres subalternas le ha servido a México como una gran fuerza de trabajo, estabilizado en medio de la crisis económica y políticas de régimen neoliberal. Asimismo, promueven y delimitan las formas de participación femenina en la región fronteriza. Las reformas que surgieron después de la devaluación del peso en 1994 asentaron una gran contradicción entre las promesas del gran progreso, del bienestar social. Se forzó a que las mujeres pobres asumieran el rol de las responsables de la supervivencia de un hogar. Mientras tanto, en Ciudad Juárez posee una gran historia proveedora del placer sexual, drogas y a su vez diversión. La representación de las mujeres mexicanas pobres como cuerpos de hembras de los que es posible apropiarse, la gran expansión de la economía informal involucró que las mujeres que tuvieran una nueva forma de actividad, o sea, obviamente informal, que era ilegal, lo que convirtió a las mujeres subalternas en artículos de comercio. Les niegan su derecho a su seguridad personal como mujer. Es así como el feminicidio constituye un extremo asalto a la capacidad en el actuar de una mujer o como mujer. Esta gran tragedia indica un gran fracaso colectivo, pues no damos por hecho que la mujer es un ser autónomo. No se reconoce como sujeto y así protegerla. La impunidad permite que la violencia siga incrementando, lo que aumenta el índice de crímenes. Para ellas, la vida es un estado de privación, en que no tiene derecho a su propio cuerpo, pues este es un objeto hecho para la violencia. Robles, 2013. Asimismo, en este mismo libro, se habla de la campaña de Ni Una Más, en donde las mujeres comparten su dolor en algo público para poder tratar de hacer justicia. Pero muchas de las instituciones no gubernamentales lo único que hicieron fue lucrar con este gran dolor. Eh, con este gran dolor. Explica con detalle lo que es ser una mujer pública, bien conocida como ahorita como prostituta. Tal tiene significado que se vende para obtener una ganancia. Con esto se culpa a la mujer por estar en la calle y por provocar la violencia que sufre. Esta actitud se basa en que se puede justificar la razón por asesinar a la víctima. Lo que siempre se le pregunta al familiar cuando va a denunciar la desaparición de la víctima es que si tenía una doble vida, o sea, que si por el día era una persona y por si en la noche era prostituta. En simplificadas palabras, el discurso de mujer pública es de suma peligrosidad, no solo porque justifica la violencia hasta llegar al asesinato de las mujeres. Y no es asesinato, porque es
es un feminicidio, que se atreven a caminar en la calle. Así pues constituye una atroz herramienta para dar justificación a la violencia hacia las mujeres que trabajan y ejercen sus derechos en el ámbito público. La parte que me gustó de este libro fue la siguiente, se los voy a leer. Nuestra identidad está simbólicamente limitada por la asignación de 3 roles simbólicos, basada en 3 sinónimos provenientes del imaginario social mexicano. La Malinche, que representa a la vendida o la prostituta. Sor Juana Inés de la Cruz, la feminista intelectual, disciplinada y aislada en el patriarcado clerical. Y la Virgen de Guadalupe, que representa sumisión, la pureza, la maternidad y lo doméstico. De Julia Tuñón, 1987. Por tanto, lo que se ha construido simbólicamente de lo que significa ser juarense o ser mujer que vive en Juárez, pone predicamento de aceptar las consecuencias materiales, o sea, la violencia pública en vivir en un lugar impropio para las mujeres, o en su defecto, circunscribir nuestra actividad a ciertos lugares considerados como propios para mujeres que se perciben como decentes, como son la esfera doméstica, áreas de trabajo, clubes sociales, de reproducción de normas culturales. Durante la revelación de los feminicidios, se expuso y se confirmó una larga historia de impunidad, negligencia e injusticia social hacia las mujeres, practicada por un sistema judicial corrupto y perpetuado de manera rutinaria por un ambiente misógino. En gran consecuencia, se recrearon nuevamente los mitos patriarcales. Las mujeres no pueden trabajar juntas, las mujeres no saben hacer política, las mujeres son las peores enemigas de las mujeres, lo cual representa que las mujeres asesinadas y sus familiares como las primeras enemigas de la ciudad que hacen desprestigiar la cultura del trabajo. Estas mujeres y niñas asesinadas son culpables de que los pobres sean más pobres porque se dejan de invertir en esta ciudad. Esa es la gran creencia que se tiene aún, porque no digo que porque hayan pasado los años deje de serlo. La mayoría de los hombres no atacan ni molestan a las mujeres, pero aquellos que lo hacen es poco probable que se considere a sí mismos como desviados. Por el contrario, generalmente se sienten plenamente justificados de ejercer ese derecho. Están autorizados por una ideología de supremacía. Byron, 2003. En consecuencia, cuando los llamamos psicópatas, locos, desviados o maniáticos, estamos normalizando la violencia contra las mujeres. O sea, por el simple hecho de darles esta asignación o título de psicópatas, estamos dejando a un lado que están en contra de nuestra vida o que simplemente se les justifica por el simple hecho de tener una enfermedad mental. Finalmente, en el libro se incluyen entrevistas a mujeres que han sido víctimas de violencia, de las cuales tomé como las que a mí me parecieron de mayor interés o que se me quedaron más, que son las siguientes. Ya estoy acostumbrada, todos me han pegado. Tengo 75 años y todavía cuando se enoja, me amenaza con el bastón. Yo me podía dormir si él no llegaba, tenía que encontrarme despierta para lo que él quisiera. Esa fue una entrevista realizada de 2000 a 2003. La violencia que se vive no es solo física, sino también psicológicamente, económica y sexual. Además se refuerza por el sistema jerárquico patriarcal. Esto genera que los cuerpos de las mujeres se vean agredidos institucionalmente por el simple hecho de ser mujer. Además de este libro, que fue de gran impacto para mí y la verdad reafirmó, yo tenía una idea como muy poca de lo que había pasado en Juárez. Pensaba que simplemente se trataba de una persona o de un grupo de personas, pero porque realmente en el libro
no se decía como un culpable. Entonces, para este segundo parcial, tuve la oportunidad de ver dos documentales que más o menos me ayudaron más a tener una idea más clara, de los cuales les voy a platicar. Estos reforzaron, como les dije, reforzaron y complementaron lo que había leído en este libro, los cuales llevan como nombre En silencio en Juárez y Feminicidios en Juárez. El primer documental busca dar a luz sobre los asesinatos y desapariciones de miles de mujeres que han sido impunes en Ciudad de Juárez. Se presentan las conmovedoras declaraciones familiares de las víctimas, las sobrevivientes y las mujeres que viven día a día con el miedo a que les suceda lo mismo. En este documental se hace saber que son más de 400 mujeres asesinadas, pero esto contradice a lo que yo leí del libro, porque según